Se abre la sesión pública ordinaria vía remota de esta segunda sala, correspondiente al día 18 de noviembre de 2020. Señorita secretaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del Acuerdo General 5-2020, aprobado por el Tribunal Pleno de este alto tribunal, le solicito verifique la existencia de quórum legal. Con gusto, ministro presidente. Siendo las 15:07 del día 18 de noviembre del año 2020, certifico que se encuentran en línea la señora ministra y los señores ministros integrantes de esta segunda sala, ministro Alberto Pérez Dayán, ministro Luis María Aguilar Morales, ministro José Fernando Franco González Salas, ministra Yasmín Esquivel Moza y ministro Javier Lainez Potisek en su carácter de presidente, certificando en consecuencia que se reúne el quórum legal para llevar a cabo esta sesión vía remota. Muchas gracias. Al contar con el quórum legal, doy cuenta con el acta de la sesión anterior que fue oportunamente distribuida. Si no hay observaciones en votación económica, les consulto si se aprueba. Aprobada por unanimidad. Tomando en cuenta que el día de hoy tenemos listados algunos conflictos competenciales y recursos de reclamación, solicito a la secretaria de Acuerdos identifique en forma sucesiva los asuntos de ponencia conjunta. Con gusto, ministro presidente. Doy cuenta con el conflicto competencial 88-2020, cuya propuesta es único, es inexistente el conflicto competencial. Conflicto competencial 74-2020, cuya propuesta es único, el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º Circuito es legalmente competente. Conflicto competencial 85-2020, cuya propuesta es único, el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 8º Circuito es legalmente competente. Conflicto competencial 91-2020, cuya propuesta es único, el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º Circuito es legalmente competente. Y conflicto competencial 71-2020, cuya propuesta es único, el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º Circuito es legalmente competente. A continuación daré cuenta de forma sucesiva con diversos recursos de reclamación, comenzando por el 1034, 865, 874, 1051, 853 y 919. Todos estos asuntos corresponden al año 2020 y en todos ellos la propuesta del proyecto es único. Es infundado el recurso de reclamación y segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto por lo que hace la ponencia conjunta, ministro presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. Señora ministra, señores ministros, una vez identificados los asuntos de la ponencia conjunta y el sentido de las resoluciones que se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministro presidente, le informo que en todos los asuntos con que di cuenta anteriormente existe unanimidad de votos. Aprobados por unanimidad. Iniciamos ahora las ponencias ordinarias, empezando por la mía. Señorita secretaria, tome nota de que la segunda sala acordó que quede en lista el amparo en revisión 342-2020, con el resto de los asuntos de cuenta de manera sucesiva. Por favor. Sí, claro. Doy cuenta con el amparo en revisión 345-2020, cuya propuesta es, primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa contra el artículo 25 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tercero, queda parcialmente sin materia la revisión adhesiva en términos del último considerando. Y cuarto, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado del Conocimiento. Amparo directo en revisión 4922-2019, cuya propuesta es, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida y segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa. Contradicción de tesis 203-2020,
cuya propuesta es único, es improcedente la contradicción de tesis denunciada. Revisión administrativa 63-2019, cuya propuesta es único, es infundada la revisión administrativa. Y finalmente doy cuenta con el recurso de reclamación 96-2020, cuya propuesta es, primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación y segundo, se desecha la acción de inconstitucionalidad. Es cuanto, ministro presidente. Muchas gracias, señora ministra, señores ministros. Identificados los asuntos de esta ponencia y las resoluciones que en ellos se contienen, consulta a ustedes de no haber observaciones si estos se aprueban de manera económica. Ministro presidente, le informo que existe unanimidad de votos en la totalidad de asuntos con que di cuenta. Aprobados entonces por unanimidad. Ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Tome nota, señorita secretaria, que ha sido retirado el incidente en ejecución de sentencia 66-2020. En lista quedarán los amparos en revisión 343 y 329 de 2020, así como la contradicción de tesis 201-2020. En votación nominal, por favor, el amparo directo en revisión 1227-2020. Ministra Yasmín Esquivel, usted me había pedido la palabra, ¿sí? ¿Es correcto? Muchas gracias. Efectivamente, ministro presidente, con relación al amparo directo en revisión 1227/2020, con fundamento en el artículo 51, fracciones séptima y octava, solicito y presento a este honorable Pleno de la segunda sala mi impedimento para conocer de este asunto. A su consideración, ministro presidente. Gracias. Gracias. A ver, someto a consideración, entonces sometemos a votación el impedimento de la ministra. Tome votación. Efectivamente, ministro presidente, informo que a continuación se recabará votación a efectos de calificar el impedimento planteado por la ministra Esquivel en el amparo directo en revisión 1227-2020, originalmente turnado a su ponencia. Ministro Pérez Dayán. ¿Es legal el impedimento? Ministro Aguilar Morales. Considero también que es legal el impedimento desde el punto de vista en que la propia señora ministra considera estar en ese supuesto. Ministro Franco González Salas. Debe declararse legalmente impedida la ministra para participar en este asunto. Ministro Lainez Potisek. En idénticos términos. Ministro presidente, le informo que existe unanimidad de votos en el sentido de que el impedimento planteado por la ministra Esquivel es legal. Muy bien, acordado o declarado legal el impedimento. Este asunto debe de returnarse a otra ponencia conforme al turno. Señorita secretaria, ¿a quién le correspondería? Conforme al turno que se lleva en la Secretaría de Acuerdos de la segunda sala, este asunto corresponde al ministro Alberto Pérez Dayán. Muy bien, ministro Pérez Dayán queda asignado a su ponencia. Con el resto de los asuntos, denos cuenta de manera sucesiva, por favor. Con gusto, presidente. Doy cuenta con la contradicción de tesis 196-2020, cuya propuesta es, primero, no existe la contradicción de tesis denunciada entre el entonces Tribunal Colegiado del 10º Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado del 10º Circuito, y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del 18º Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 18º Circuito. Segundo, existe la contradicción de tesis denunciada entre el entonces Tribunal Colegiado del 10º Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado del 10º Circuito, al sustentar el juicio de amparo 1001 del año 2017, y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del 18º Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 18º Circuito, al resolver este último los amparos directos 839-2012, 797-2012 y 575-2011. Tercero, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta segunda sala. Cuarto, dese publicidad a la tesis de jurisprudencia. Ministro presidente, le informo que el criterio que en su oportunidad se apruebe se orienta en el sentido de que ante la falta de firma del presidente o auxiliar, así como del secretario que intervinieron en la audiencia trifásica,
procede conceder el amparo para dejar insubsistente la audiencia, las actuaciones en ella realizadas y todas las actuaciones subsecuentes. Contradicción de tesis 202-2020, cuya propuesta es único, no existe la contradicción de tesis denunciada. Recurso de reclamación 57-2020 derivado de la controversia constitucional 95-2020, cuya propuesta es, primero, es infundado el recurso de reclamación y segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Solicitud de reasunción de competencia 111-2020, cuya propuesta es único. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasume su competencia originaria. Es cuanto, ministro presidente. Muchas gracias, señora ministra. Señores ministros, identificados los asuntos y las resoluciones que en ellos se contienen, consulto a ustedes de no haber observaciones si se aprueban de manera económica. Ministro presidente, le informo que en los asuntos con que di cuenta existe unanimidad de votos. Aprobados por unanimidad. Ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales. Señorita secretaria, tome nota de que esta sala acordó que quede en lista el amparo directo en revisión 5175-2019 y el amparo en revisión 853-2019. Identifíquenos, por favor, de manera sucesiva el resto de los asuntos. Doy cuenta con el incidente de inejecución de sentencia 42-2020, cuya propuesta es, primero, es infundado el incidente de inejecución de sentencia. Segundo, se ordena devolver los autos del juicio de amparo indirecto al juzgado segundo de distrito en el estado de Morelos. Tercero, queda sin efectos el dictamen emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 18º Circuito. Y el incidente de inejecución de sentencia 144-2017, cuya propuesta es, primero, es infundado el incidente de inejecución de sentencia. Segundo, se ordena devolver los autos del juicio de amparo indirecto al juzgado séptimo de distrito en el estado de Morelos. Y tercero, queda sin efectos el dictamen emitido por el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 18º Circuito. Es cuanto, ministro presidente. Muchas gracias. Identificados los proyectos y las resoluciones que en ellos se contienen, consulto a ustedes de no haber observaciones si se aprueban de manera económica. Ministro presidente, le informo que en los asuntos con que di cuenta existe unanimidad de votos. Aprobados, entonces, por unanimidad. Finalmente, la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Tome nota, señorita secretaria, que la sala acordó que quede en lista el amparo en revisión 336-2020 y el amparo en revisión 341 de 2020, así como la controversia constitucional 22-2020 y el amparo directo en revisión 2231-2020. La mayoría de estos todavía en fase de integración o notificación debido a ciertos problemas que nos ha significado la pandemia. Y en votación nominal, identifique por favor el amparo directo de revisión 7308-2019. Amparo directo en revisión 7308-2019, cuya propuesta es, primero, en la materia de la revisión competencia de esta segunda sala se revoca la sentencia recurrida. Segundo, devuélvase el amparo directo al Tribunal Colegiado de Circuito. Y tercero, es infundado el recurso de revisión adhesiva. Ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. Ministro Aguilar, perdón, su audio está apagado. A favor del proyecto, sí, perdón. Ministro Franco González Salas. A favor del proyecto. Ministra Esquivel Moza. En contra. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Ministro presidente, le informo que existe mayoría de 4 votos a favor de la propuesta contra el voto de la ministra Esquivel Moza. Aprobado por mayoría de 4 votos. Muy bien. ¿Existen asuntos de manera sucesiva? Sí, Así ¿verdad? Es. ¿Procedo a dar cuenta con ellos? Sí, por favor, sí. Amparo en revisión 316-2020, cuya propuesta es, primero, se revoca la sentencia recurrida y segundo, se sobresee en el juicio de amparo.
Amparo directo en revisión 5549-2019, cuya propuesta es, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida y segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa. Contradicción de tesis 157-2020, cuya propuesta es, primero, no existe la contradicción de tesis en relación con los criterios del Pleno en materia administrativa del Tercer Circuito y del Noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Segundo, sí existe la contradicción de tesis entre el Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Tercero, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta segunda sala y cuarto, dese publicidad a la tesis de jurisprudencia sustentada en esta resolución. Ministro Presidente, le informo que el criterio que en su caso se apruebe se orienta en el sentido de que el autorizado en términos del artículo 5º último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo está legitimado para interponer la revisión fiscal adhesiva prevista en el artículo 63 del citado ordenamiento, siempre y cuando tenga reconocido su carácter ante la autoridad que conoció del juicio contencioso administrativo. Incidente de inejecución de sentencia derivado de repetición de acto reclamado 6/2020, cuya propuesta es, primero, no existe la repetición de acto reclamado y segundo, queda sin efectos la resolución dictada por el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Y finalmente, doy cuenta con el recurso de reclamación 105/2020, derivado de la controversia constitucional 215/2018, cuya propuesta es, primero, es infundado el recurso de reclamación y segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, ministro presidente. Muchas gracias, señora ministra. Señores ministros, identificados estos proyectos y las resoluciones que en ellos se contienen, consulto con ustedes de no haber observaciones si estos se aprueban de manera económica. Ministro presidente, le informo que existe unanimidad de votos a favor de esta propuesta. Aprobados por unanimidad. ¿Algún otro asunto pendiente por discutir en la sesión de hoy? Ministro presidente, no existen pendientes por desahogar el día de hoy. Muy bien, no habiendo otros asuntos pendientes por desahogar, los convoco a la siguiente sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 25 de noviembre del año en curso, vía remota a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión.